El programa La Noche le ha hecho seguimiento a este emblemático proceso desde el mismo momento en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó a estudiarlo. El pasado mes de agosto, nuestro subdirector Jefferson Beltrán entrevistó al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde ese momento, el magistrado Diego García Sayán fue enfático en señalar que la decisión que tomara el alto tribunal sería un importante referente que deberían tener en cuenta las legislaciones de cada uno de los países de América Latina. El tema de los derechos sexuales y el derecho a la no discriminación es uno, digamos, de los puntos centrales de esta demanda que ustedes están estudiando. Estos derechos están, digamos, dentro de la Convención de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Mira, el tema de la no discriminación es uno de los puntos fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos. Y la no discriminación tiene una serie de variantes, de componentes y de matices, que va desde la obligación del Estado de no discriminar, ¿no?, en función de aspectos más o menos evidentes como la edad, la raza y otros, hasta otros que implica la obligación del Estado de asegurar una práctica de no discriminación, que al que ha sido discriminado se le dé ciertas garantías adicionales y especiales para poder equilibrar un poco la balanza de la historia. Expresamente el tema de la discriminación por orientación sexual no está con esas letras previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Yo cumplo con decir eso, no estoy aquí adelantando ningún criterio ni ningún juicio, pero como es evidente, un instrumento general de derechos humanos establece los principios y los criterios fundamentales, y es a partir de ellos que el tribunal que tiene que interpretar, por creación de ese mismo instrumento que es la Convención, que es la Corte Interamericana, va sacando sus propias derivaciones de una serie de estipulaciones que son por definición bastante generales en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hay que destacar que los jueces no son meros repetidores de la ley, sino sería cosa de meter en una computadora el texto de la ley o de una convención internacional, los problemas, y la computadora arrojaría el resultado. Hay una interpretación a partir de las normas nacionales o internacionales y a partir de situaciones que no necesariamente estaban previstas en el texto. De acuerdo a ese análisis que usted acaba de hacer, ¿considera usted que existe un vacío en la jurisprudencia, existe un vacío en la Convención Interamericana de Derechos Humanos con respecto al tema de la discriminación por orientación sexual? Mira, hablar de vacíos en las normas es siempre una cosa equívoca, ¿no? Porque una norma, y más una norma de tipo general y de principios como la Convención Americana, no puede prever todas las circunstancias. Así como la Convención, por ejemplo, no dice expresamente las personas tienen derecho a la información pública, hay una interpretación que ha hecho la Corte a partir de la necesidad de hacerlo por un caso que se le presentó, y derivó eso del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este caso, hablar o no de vacíos es algo que habrá que ver en el análisis de los argumentos que se hagan, porque siempre hay que entender que la justicia, que los jueces, que los tribunales no son una pieza mecánica de aplicación del derecho, sino que son un espacio de creación del derecho, naturalmente dentro de los marcos de la norma. Pero como la norma establece preceptos generales que no pueden cubrir todas y cada una de las circunstancias que se pueden presentar en la realidad, el deber de la justicia, el deber, no su capacidad, sino el deber, es resolver el problema a partir de una interpretación que se dé dentro de esos marcos. De manera que yo no me atrevería a hablar de derechos, sino de una norma general que habrá que interpretar, en este caso como con cualquier otro, a partir de los argumentos de hecho y de derecho que se proporcionen, pero este tema es un tema que está naturalmente en el debate hoy en los tribunales de varios países de la región. Y en lo que tiene que ver ya con lo que viene de aquí en adelante, ¿qué incidencia va a tener este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, independientemente del sentido que tenga, a favor de esta jueza o en contra de esta jueza chilena? ¿Qué incidencia va a tener en América Latina? Bueno, cuando la Corte conoce de un caso y lo resuelve ese caso. Naturalmente hace un análisis comprensivo de la normativa interamericana y deja una sentencia que en el contexto actual del razonamiento de la mayoría de tribunales de América Latina suele ser utilizada como un referente
para tomar decisiones en los tribunales nacionales para casos parecidos. De manera que no puedo ocultar que cualquier sentencia que dicte la Corte Interamericana, si bien nos abocamos a que resuelva ese caso, sabemos que en términos prácticos puede ser convertido en un referente para resolver sobre casos parecidos por tribunales nacionales. Y eso vale para este caso como para cualquier otro, ¿no? Magistrado Diego García Sayán, le agradezco mucho este tiempo que usted ha concedido al programa La Noche, que emite pues para América Latina y para los Estados Unidos. Le agradezco sus conceptos y por supuesto esta entrevista que nos ha concedido. Y muchas gracias, amigo Jefferson, por la entrevista, y mis saludos a través suyo a todos los televidentes de NTN 24. Saludamos en Valparaíso, en Chile, a María Antonieta Zayas, diputada chilena del Partido por la Democracia. Señora diputada, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes. Es muy importante la discusión de este caso para nosotros los chilenos. Es muy emblemático. Diputada, estábamos oyendo al magistrado Diego García Sayán y él es uno de los que hizo parte, por lo menos de los jueces que hace parte de esa sentencia y que se da a conocer pues este fallo histórico para América Latina. Le quiero preguntar para el Estado chileno qué representa esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, para el Estado chileno y para nosotros, los chilenos y chilenas, es un fallo tremendamente fundamental porque está en contra de la discriminación. La jueza Atala fue realmente discriminada brutalmente en términos de la atención de sus hijas. Y eso es un ejemplo muy importante que da la Corte Sudamericana en términos de decir, no, ojo, aquí no se puede discriminar. Y eso seguramente nos va a llevar a tener más fuerza para aprobar una ley antidiscriminación que estamos discutiendo desde hace muchos años y que ha costado mucho poder aprobarla, y está en sus últimos trámites. Entonces, realmente este fallo es muy importante para nosotros los chilenos que luchamos contra la discriminación de nuestros ciudadanos. Sí, este fallo es muy duro, como usted lo dice, contra el Estado chileno, pero sin embargo no obliga a cambiar ni la Constitución, ni las leyes, ni el Código Civil. Pero le pregunto en la forma de capacitar a los jueces, donde este fallo sí está obligando a la justicia de su país a capacitar a aquellas personas que dictaminan la justicia, a los jueces, ¿cómo ve usted ese futuro? ¿Cómo ve ustedes poner en marcha esa orden de la Corte Interamericana? Bueno, a mí me parece que es muy importante la capacitación de los jueces, la jueza, así como los parlamentarios y parlamentarias, somos producto de una cultura. Y en Chile, es cierto, hay una cultura lamentablemente muy conservadora y muy discriminatoria. Entonces, en lo que ordena la Corte Interamericana de capacitar a los jueces y de reflexionar sobre estos temas y no apuntar a la discriminación, me parece un punto fundamental y muy importante, y nosotros veremos que el gobierno lo cumpla. Yo creo que es muy importante eso también, que se cumpla y que el gobierno de Chile cumpla con lo fallado por la Corte Interamericana. Y de hecho el gobierno de su país ha asumido ese compromiso y espera lograrlo lo más pronto posible. Pero le quiero preguntar, diputada, en la incidencia con respecto a este fallo de su país en América Latina, ¿cómo la puede usted traducir? Bueno, yo creo que es un fallo, no sé, como Chile es un país tremendamente conservador y discriminatorio, y a nosotros este fallo nos viene pero muy, muy bien para erradicar de nuestra sociedad esta discriminación brutal que tiene realmente versiones brutales, como hace poco un joven gay ha sido torturado y está en peligro de muerte por un grupo neonazi, ¿eh? Entonces yo creo que esto es muy ejemplar para nosotros los chilenos y también para América Latina.